Primera de Juan, capítulo 1 se divide en dos temas. Uno siendo la confiabilidad, the reliability of something or someone, y la segunda siendo nuestra comunión con Dios, viviendo en la luz o viviendo en la oscuridad. Hace unos meses atrás, si se recuerdan, hablaba acerca de cómo ser esa luz. Y hablaba cómo uno puede ser esa luz para los demás. Y di el ejemplo, di la analogía del glow stick, de un palito que alumbra en la oscuridad. Y usé esa analogía para demostrar, para representar que para que Dios nos use en ciertas áreas de nuestras vidas, Él a veces te tiene que quebrar. Para que finalmente tú brilles y tu luz sea demostrado en tu diario vivir. Ahora, antes de empezar con nuestro primer tema, que es la confiabilidad, primero tenemos que saber qué significa esa palabra. ¿Qué significa confiabilidad? ¿Qué significa si alguien o algo es de confianza? What does it mean if someone is reliable? Significa que son confiables y son seguros. It means that they are trustworthy and reliable and you can depend on them. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace que algo sea de confianza? How does someone or something become reliable? Para empezar, tienen que ser consistente. They have to be consistent, meaning you get the same results over and over. Tienen que ser consistente, y si es consistente, entonces that is when they become reliable. If something is consistent, that is when they become reliable. Si algo es consistente, es ahí cuando se vuelve confiable. Otra cosa, con la confianza también viene la experiencia. Si tú eres testigo, si tú lo vistes con tus ojos, si tú lo presenciaste, entonces es ahí cuando puedes decir con firmeza, con seguridad, que cierta persona o cosa es de confianza. Por ejemplo, una silla. ¿Qué hace que algo tan simple como una silla sea de confianza? Sea confiable. Why is it that a chair is so reliable, so trustworthy? ¿Por qué todos de nosotros ponemos nuestra confianza en algo tan simple para sostener nuestro peso para que no nos caigamos? Why is it that we place our trust in something so simple like a chair to hold us up? Because we have witnessed it. Porque hemos sido testigos de él. Hemos visto la silla sostener a otras personas. Hemos sido testigos. Hemos visto una gran cantidad de sillas sostener a varias personas cada día. Y por la misma razón por el cual ya hemos visto con nuestros ojos y hemos sido testigos de él, ya ni nos preocupamos al sentarnos. No nos preguntamos antes de sentarnos si esta silla es de confianza o no, si es seguro o no. Y es triste ver que muchos en este mundo ponen su confianza en cosas del mundo, cosas terrenales, cosas en otras personas, en otras cosas, en los médicos y no en Dios. Mucha gente, cuando se encuentran en situaciones donde no saben qué hacer, van corriendo a los médicos, van corriendo a los consejos de otras personas, de sus amigos. Cuando la respuesta no está en el mundo, sino la respuesta se encuentra enfrente de ellos, en la palabra de Dios. Antes de entrar en nuestro estudio del día de hoy, quisiera comenzar con una palabra de oración. Oremos. Let's pray. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este sol que tenemos hoy en esta mañana. Pido, Señor, por este servicio. Pido por esta lección que vamos a tener el día de hoy, Señor. Pido que sean tus palabras que sean fluyendo de mi boca, que no sean las mías, Señor. Estés tocando los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Estés abriendo nuestros corazones, Señor, que podamos no solamente leerlo, sino aplicarlo a nuestro diario vivir. Gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.
Si no lo has hecho todavía, if you haven't yet, open up to 1 John. Si no lo has hecho todavía, abren sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 1. Ya que lo tengan, comenzamos a leer. Pero mientras que lo buscan, ¿quién me puede decir quién fue el autor de 1 de Juan? ¿Quién escribió 1 de Juan? Creo que fue el apóstol Juan. Juan, ok. El autor de 1 de Juan fue Juan, más específicamente Juan el apóstol. Ahora, Juan el apóstol no solamente escribió 1 de Juan, no solamente escribió 2 y 3 de Juan, pero escribió otro libro que... Ok, pero escribió también el libro de Juan. Ahora, muchas de las veces, al hablar de sí mismo en sus cartas, al referirse a sí mismo, él no decía su nombre, pero se daba casi como un sobrenombre. ¿Qué decía? ¿Quién se recuerda? En lugar de decir Juan, ¿El anciano? hay otro. En lugar de decir su nombre, El discípulo amado. el discípulo amado. El discípulo al cual Jesús amaba. Juan se refería a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Durante todas sus cartas, su libro, el libro, Juan, en lugar de decir su nombre, él se llamaba, él se daba por reconocer como el discípulo al cual Jesús amaba. Ahora, Juan, siendo un discípulo de Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hace uno como un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? Seguir los pasos de aprender del maestro. Yeah. What does it mean to be a disciple? La palabra discípulo significa ser un seguidor de Jesús. The word disciple means to be a follower of Jesus. And what does a follower do? ¿Qué hace uno como un seguidor? Un seguidor sigue a una persona. Trata de asemejarse a él. A follower follows a person. Está detrás de una persona. Mira, observa a la persona. Aprende de él. Lo sigue. Entonces las palabras que vamos a leer ahorita en un segundo no son las palabras de cualquier persona, son las palabras de un discípulo de Jesús. Amén. Alguien que estaba detrás de Jesús y fue testigo de él. Y digo todo esto ¿por qué? Porque al leer es muy importante saber estas cosas, es muy importante saber esta información. Ya cuando comenzamos a leer sabrán el por qué. Ok, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Comenzamos, yo leo por ustedes, se titula La palabra de vida, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y paramos ahí. Quiero enfatizar lo que está diciendo verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. ¿Y nuestra qué? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Antes de entrar más profundo a la lección del día de hoy, quisiera preguntarles algo simple. Y quiero que cada uno de nosotros sepamos esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener una relación con alguien y tener comunión con alguien? What is the difference between having a relationship with someone and having fellowship with someone? ¿Cuál es la diferencia entre la relación y el compañerismo? ¿Qué es tener una relación con alguien? What does it mean to have a relationship with someone? And I'm not talking about dating someone. I'm not talking about having a wife or a husband. Estoy hablando de relación como tú tienes entre tú y tus padres, no como el noviazgo, no como el matrimonio, pero la relación que tú tienes entre tú y tus padres, la relación entre tú y tus hijos. Comunión es más cercano, ¿no? Confianza. Ahorita entro en eso. Dice, mira, la relación es algo que tú tienes porque tú estás
relacionado con alguien. Having a relationship with someone means that you are what? You're related to them. Ahora todos aquí tenemos, ya sea, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tías, tíos, y cada uno de nosotros estamos relacionados con ellos. Quieras o no, tú estás relacionado con tu hermano, con tu hermana. Cada uno de nosotros estamos relacionados con nuestra madre, nuestro padre, etc., debido a la relación. Ahora, entramos a la comunión. La comunión, el compañerismo, es diferente a la relación. Having fellowship with someone is different from having a relationship with someone, because if you have fellowship with someone, that is when you love them. That is when you talk to them. That's when you spend time with them. La relación es cuando estás relacionados con alguien. Pero cuando viene la comunión es cuando tú hablas con alguien. Los amas, pasas tiempo con ellos, hablas con ellos diariamente. Ahora, la relación entre tú y tus padres, the relationship that you have between you and your parents, between you and your children, is not going to change no matter what happens. La relación que tú tienes entre tú y tus hijos, entre tú y tus padres, no va a cambiar, pase lo que pase. La relación no va a cambiar. Ahora, ¿quiénes de ustedes, padres, alcen la mano? ¿Quiénes de ustedes, padres, tienen hijos que ya sea van al colegio o están comenzando su carrera y ya no viven en casa? Alcen sus manos. Tienen hijos que ya no viven en casa. Ahora, with a show of hands, who has kids, children that are adults, that are in college, that no longer live in the household? Raise your hand. Alcen la mano. Mantengan su mano alzada. Ahora ya lo pueden bajar. Now, for those of you that raise your hands, para aquellos que alzaron la mano, aunque tus hijos no estén viviendo en casa, even though your children are not living in the household with you, this doesn't change your relationship with them. Aunque tus hijos ya no estén viviendo en casa, esto no va a cambiar tu relación con ellos. Tú vas a seguir siendo sus padres, pase lo que pase. Pero ¿qué cambia? La comunión. Ya sea que ya no sea tan frecuente. This doesn't change your relationship, but it changes what your fellowship with your children. Muchas de las veces uno ya no platica con ellos como antes platicaban. Ya no los ven tan seguido. Y esto afecta no tu relación con ellos, pero afecta ¿qué? Tu comunión con ellos. Tu compañerismo con ellos. Ahora, para nosotros los creyentes, for us as believers, we have been born again and we have been given the privilege to be called His children. And that is when we begin to have a relationship with the Lord. Para nosotros los creyentes, hemos nacido de nuevo, hemos hecho nueva criatura, somos nueva criatura en Él, nos fue dado el privilegio de ser llamados, ¿qué? Hijos de Él. Y desde allí empezamos a tener, ¿qué? La relación con Cristo. Hemos nacido de nuevo. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es tener relación con Él. Ahora, la comunión es cuando nosotros oramos. Fellowship is when we pray, when we talk to God, when we spend time in His Word. La comunión es cuando pasamos tiempo con Él, cuando oramos, cuando pasamos tiempo en su palabra, cuando platicamos con Dios. Ahora, ¿por qué es muy importante tener esa comunión con Dios? Why is it so important to have that fellowship with Christ? Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios y esto no va a cambiar nuestra relación con Él después de haber sido sus hijos, después de arrepentirnos. No cambia nuestra relación con Él, pero ¿qué cambia? Cambia nuestra comunión con Él. Entonces, ya que comprendemos lo que es la relación y lo que es la comunión, hay que regresar a verso 1. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice lo que era desde el principio. Si tienen un marcador, if you guys have a bookmark, si tienen un marcador, marquen su lugar o simplemente pongan su dedo ahí para salvarlo, para guardar tu lugar y no perderlo. Y hay que regresar desde el principio. If you guys have a bookmark, save your spot and let's go all the way back to the beginning. Abran sus Biblias a Génesis capítulo 1, verso 1. Open up to Genesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning God created the heavens and the earth. En el principio, en el comienzo, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. Un solo versículo y 10 palabras, mas sin embargo este versículo tiene un impacto en nosotros como cristianos. Y uno puede pasar horas en solamente este versículo. Pero no, aunque sé que a muchos nos encantaría hacer eso, yo quisiera enfatizar el hecho de quién es Dios. Instead of spending hours in Genesis 1:1, I wanted to focus on who God is. Y lo que a mí me encanta es como la Biblia no trata, como la Biblia empieza, la Biblia no trata de explicar quién es Dios. No trata de demostrar la existencia de Dios. Nunca trata de explicarlo. La Biblia no es un estudio sobre Dios, sino es una revelación sobre Él. Simplemente dice verso 1, en el principio Dios. Ahora, ¿qué es el principio? Genesis 1:1 says, in the beginning God, but what is the beginning? Apocalipsis 1:5 dice, 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A través de toda la Biblia podemos ver que es mencionado que Jesús, que Dios es el principio y también es el fin. Throughout the Bible, we learn how God is the beginning and He is also the end. He is the Alpha and He is the Omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Y sabemos que Él es eterno. God is eternal. Él siempre ha sido y siempre será. Así es la manera por la cual Dios se revela a nosotros. Entonces, what does it mean? ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice en el principio? What does it mean when the Bible says in the beginning? La palabra hebrea para principio es bereshith. Es difícil para nosotros como humanos comprender algo que no tiene ni principio ni final. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos en este mundo, ¿qué tiene? Principio y final y fin. It's hard for us to be able to grasp and understand as humans someone or something that doesn't have a beginning and doesn't have an end. Why? Because everything here on earth is temporary. Vemos cómo comienza la vida. We see how life begins and how it ends. Vemos cómo comienza la vida y cómo termina. Incluso sabemos que las estrellas que brillan en la noche un día también tendrá un final. Todo en este mundo es temporal. Y tiene un principio y tienen su fin. Everything on earth, including us, is temporary. We have a beginning and it has an end. Y cuando el autor de Génesis declara en el principio, no está declarando el principio de Dios, está declarando el principio de la creación, está declarando el comienzo de la creación, no de Dios. Y así como hay un principio en la creación, también habrá un qué en la creación. Un final. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que no se ve, que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Son eternas. En solamente Génesis 1:1 podemos ver una variedad de atributos de Dios. Going back to Genesis 1:1, I said I wanted to focus on who God is.
And just in that single verse, we can learn so many characteristics, so many attributes of Christ. Empezando con que Dios es creador. Dios es creador. God is creator. Dice Génesis 1, en el principio Dios creó. ¿Dios creó qué? Dios creó las estrellas, Y el cielo. el cielo, los planetas, el sol, la luna, la naturaleza. ¿Continuamos? El hombre, la mujer, la vida. Dios creó vida. Segundo, Dios es eterno. Amén. Dios es infinito. God is eternal. He is infinite. Dios creó. God created. Él es el creador y en sus creaciones también creó el qué? Creó el tiempo. Y es por eso por la cual dice verso 1, en el principio Dios creó. En el principio. No tiene sentido preguntar, ¿qué estaba haciendo Dios antes del principio? ¿Qué estaba haciendo Dios antes del comienzo? ¿Por qué? Porque no hay tiempo antes del tiempo. Dios es atemporal. Él vive fuera del tiempo, vive fuera del espacio. Mas sin embargo creó a nosotros. Y es ahí donde vemos su amor. Dios es amor. Él no nos ocupa a nosotros, mas sin embargo nosotros ocupamos de Él. Amén. God is love. He doesn't need us, but we need Him. Ahora, regresando al capítulo de hoy, going back to today's chapter, 1 John chapter 1. Verso 1 dice, lo que era desde el principio. Cuando empecé a hablar el día de hoy, mencionaba como Juan, el autor, escribió también, ¿qué otro libro? Juan. Apocalipsis. También, pero Juan también escribió. Él escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y también escribió el libro de Juan, más aparte de otros libros. Entonces, si vamos al libro de Juan, capítulo 1, ¿qué nos dice verso 1 de Juan? Y en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si continuamos al verso 3, luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es la fuente de la vida. God is the source of life. He is the creator. Él es el creador. Y como todos sabemos, la creación es que es menos que el creador. La creación es menos que el creador. El creador es más grande que lo creado. The creation is less than the creator. The creator is much greater. He's much bigger than the creation. Viendo alrededor, muchos de nosotros tenemos un teléfono, ya sea el más nuevo, ¿cuál es? ¿El 12? El 13. El más nuevo, ya sea tenemos un teléfono más nuevo o uno viejito, es un teléfono, la mayoría tenemos un teléfono. Y muchos tenemos incluso lo que se llama el Apple Watch. Muchos, either of us, we own either a phone or what's called an Apple Watch. Y uno puede hacer una variedad de cosas en un teléfono, en un Apple Watch. ¿Qué puede hacer? Enviar mensajes. One can send messages on a phone or Apple Watch. Podemos ver películas, we can watch movies. Y muchos de nosotros podemos concluir, I think we can all agree, that technology we use now is much more advanced than technology before. Podemos concluir que la tecnología que usamos el día de hoy es mucho más avanzado que la tecnología que antes usábamos. Ahora, however, no importa que más se avance la tecnología. It doesn't matter how much more technology advances. Nunca le llegará al nivel de la creación. Never will a man-made object be the same as or greater than creation itself. Nunca le llegará al nivel de la vida misma. Porque la vida por sí mismo es mucho más avanzado que un iPhone 13 o un Samsung. Este año en la escuela, this year in school, I'm taking a class called biology. Este año en la escuela estoy tomando una clase que se titula biología. Y para aquellos que no saben qué es la biología es básicamente el estudio de la vida. Biology is the study of life. Y en la clase de biología profundizamos mucho más en cómo, por ejemplo, cómo se compone nuestro cuerpo. O por qué unos de nosotros somos más pequeños que otros, más altos que otros.
Y me sorprende ver, it surprises me to see and learn every day how the smallest microscopical things called cells form our body. Me sorprende ver cómo las cosas más pequeñas de la vida, llamadas células, forman nuestro cuerpo. Y la realidad es que Dios es más grande, el Creador es más que el Creador. God is bigger. God is bigger and greater than the creation. The creation is less than the Creator. Dios nos creó. Dios nos formó a su imagen. Dios creó la vida. The same God that created us, that created life, that created the universe, is the same God that we worship. El mismo Dios que creó la vida, el universo que creó nosotros, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Ahora, regresando a Juan, a primera de Juan, capítulo 1, solamente estamos en los primeros versículos, entonces no se me vayan a aburrir tan pronto. Como mencionaba al principio, el capítulo de hoy se divide entre dos secciones, se divide entre dos partes, y la primera sección, la primera parte, es básicamente una introducción a la segunda. Y esta introducción de Juan es muy necesaria para que la audiencia, la cual no se indica específicamente a quién Juan le está escribiendo, pero podemos inferir viendo el lenguaje, viendo la selección de palabras que Juan está usando. Ahora, ya tenemos un rato sin leer la primera parte, entonces lo quiero leer de nuevo, pero esta vez pon atención al lenguaje, a las palabras que está usando Juan. Verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si nos regresamos a cada versículo, Juan usa las palabras hemos, nuestros, anunciamos, testificamos, nosotros, vosotros. Las palabras que Juan usa no son singular. Las palabras hemos, las palabras vuestro, vosotros, no se refiere a una persona, sino es plural. Se refiere a más que uno. Entonces, viendo el lenguaje que Juan usa, uno puede inferir que Juan les escribía a otros creyentes en la fe, a otros hermanos. Looking at the diction, looking at the choice of word that John is using here in this chapter, in this couple verses, we can infer most likely that John is writing to other fellow believers. Juan les escribía a los creyentes, a los hermanos de la fe, y no solamente a ellos, pero a los hijos, a los padres de la iglesia, a los jóvenes. Si vemos más adelante en el capítulo 2 de 1 de Juan, el versículo 13 dice así: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, regresando a lo que yo decía, es muy importante esta introducción para que la audiencia, para que los creyentes sepan lo que él va a decir ahorita en esta segunda parte, la cual vamos a entrar en un momento. Lo que él va a decir, lo que Juan está diciendo, es verdad y es confiable por una razón. Les preguntaba hace rato, I asked you guys earlier at the start, what makes someone or something reliable? Les preguntaba hace rato, ¿qué hace que algo o alguien sea de confianza? Que sea verdad. Y mencionamos la silla, we talked about the chair. Hablábamos cómo nosotros ponemos nuestra confianza en la silla, en la banca, porque hemos visto con nuestros ojos, hemos testificado, hemos sido testigos, perdón. We talked about how we place our trust in a chair to hold us up because we have been a witness to it. We have seen it hold up other people. Hemos visto con nuestros ojos que la silla para muchos, porque no siempre es el caso para todos, pero hemos visto que para la mayoría la silla no falla, es consistente.
no soporta nuestro peso y lo hemos visto, hemos sido testigos de Él. Y por esa misma razón confiamos en la silla. Entonces, en ese tiempo que escribía Juan, when John was writing his letter, él podía decir seguramente y decir con confianza que Jesús es real. When John was writing his letter, he could confidently say that Jesus was real. Why? ¿Por qué? ¿Por qué podía decir que Jesús fue real? Porque fue un discípulo, fue un seguidor, él fue un testigo de él. John could confidently say that Jesus is real. Why? Because he had followed Jesus. He had seen Jesus perform miracles. Entonces, en estos versículos, en estos versos, Juan está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Dice verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Continuamos a verso 5. We go on to verse 5. Y ya estamos entrando a esta segunda sección. Verso 5 se titula Dios es luz y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es Jesús. Ahora, otra vez, este año en la high school, en la clase de inglés, en English class this year, estamos aprendiendo cómo uno como autor, como escritor, puede establecer credibilidad. Y puede establecer esto para que la audiencia, para que la gente tome su lado del argumento, del debate, la discusión. Y una de las maneras que un autor, un escritor, puede establecer credibilidad es con apoyando su argumento con algo o alguien que sea creíble. Y esto es exactamente lo que está haciendo Juan. In English class this year, we are learning how a writer, when writing an argumentative essay, can persuade the reader to take his side of the argument by establishing credibility, by establishing ethos. And you can do this by adding sources, by not just adding any source, but a credible and reliable source. And that's exactly what John is doing. Verse 5, this is the message we have heard from him. Primeramente, Juan está diciendo, John is basically saying, these aren't my words. Juan está diciendo, no son mis palabras, no son las palabras de cualquier persona, son las palabras de quién? De Jesús. John is saying, these aren't my words or the words of anyone else, but they are the words of Jesus, the words of him. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. This is the message we have heard from him and declare to you. De todas las palabras que Juan pudo usar, out of all the words that John could have used, John used the word declare. De todas las palabras que Juan pudo usar, él usó la palabra anunciar. Os anunciamos. ¿Qué significa anunciar? What does it mean to declare something? Anunciar es hacerlo saber, publicarlo, declararlo. To declare something is to make something known. Aunque anunciar significa estar tan seguro y tan confiado en lo que tú estás diciendo que lo quieres anunciar a todos. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesús, entonces lo anunciamos. Entonces lo anunciamos. John is saying, this is the message we have heard from Jesus, and so we declare it. Juan lo está anunciando. No lo está manteniendo en secreto. No lo está manteniendo escondido. ¿Por qué? Porque no fuimos creados a hacer esto. Mateo, lo leímos hace rato, Mateo 28, 19 y 20, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Anunciar a todas las naciones. Marcos 16, 15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No lo mantengas escondido para ti mismo.
Como un niño que acaba de recibir un premio, como un niño que acaba de recibir un regalo, ¿qué es lo primero que va a querer hacer? Decirle a todos después que recibió este premio. Quiere decirle a todo el mundo, empezando con sus padres. El Evangelio, la palabra de Dios, la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Él. Su propósito no fue para ser escondido, sino fue para ser anunciado, declarado. Verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, os declaramos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. God is light and there is no darkness at all. In Him there is no darkness. Ahora regresamos a Génesis 1:1. Regresamos a Génesis 1:1. Going back to Genesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. God separated the light from the dark. En la luz no hay oscuridad. In the light there is no darkness. En la luz no hay tinieblas. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. God is light and there is no darkness in Him. ¿Qué representa la oscuridad? Cuando tú piensas en la oscuridad, de las tinieblas, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? When you think about dark, when you think about the dark or darkness, what's the first thing that comes to your mind? Cuando pensamos en la oscuridad, la primera cosa es que uno se le viene a la mente es la maldad. ¿Sabes por qué? Porque ¿a qué hora ocurre la más maldad? En la oscuridad, en la noche. La oscuridad representa la maldad. The darkness represents evil. Entonces, si Dios es luz, entonces en Él no hay maldad. Dios es puro y perfecto. Amen. En Él no hay tinieblas, no hay oscuridad. Y es importante saber que si Dios es luz, entonces también Él es la fuente de luz. Él es la misma luz que brilla en la noche y la oscuridad no lo puede vencer. God is the light in the darkness and the darkness cannot overcome it. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Todo ser humano que nace en este mundo, every human being that is born into this world, y por la culpa de Adán, nace en este mundo, y por la culpa de Adán, por la culpa de la rebelión del hombre, pecado entra al mundo. Every human being is born into this world, and because of human rebellion, sin enters the world. And we are separated from the glory of God. Pecado entra al mundo y nosotros somos separados. Nosotros somos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora lo triste es ver que la mayoría de la gente de este mundo sigue viviendo en pecado y son esclavos del pecado. Sin embargo, para aquellos que son hijos de Él, aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo, sino nuestra identidad se encuentra en Jesús, en el Señor. Even though we are in this world, we are not from the world. And our new identity is not found in other people and sports, but it's found in Christ. Encontramos una nueva esperanza en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. ¿Dónde te encuentras usted? Where do you find yourself today? Porque mira, en la vida solamente tienes dos opciones. Ya es la vida o la muerte. In life you only have two options. It's life or death. You either live in the light and follow God, or you live in the darkness and follow the world. ¿Eres frío o caliente? ¿Qué nos dice la Biblia? No puedes ser tibio. ¿Seguimos a Cristo o deseamos a las cosas del mundo?
No puedes tener comunión con Dios y andar en el mundo, andar en tinieblas. ¿Y sabes cuál es la opción que la mayoría de la gente en este mundo escoge? Escoge al mundo. Ellos prefieren hacer todo lo posible para sentirse cómodos, para ganar fama, para ganar dinero, que dejan a Dios por un lado y su prioridad cambia. Ellos valoran más sus vidas y sentirse cómodos aquí en esta vida, que dejan a Dios por una esquina y se olvidan de Él y persiguen a las cosas del mundo. The majority of people here on earth chooses to follow society. They choose to follow the world instead of following Christ. And their priority doesn't become Christ, but instead they conform to the things of the world. Hace unas semanas, si se recuerdan, hablaba sobre esto. Predicaba sobre esto y mencionaba cómo en la vida solamente nos enfrentamos con dos opciones, con dos decisiones. In life we are faced with two options. La vida o la muerte, it's life or death, la luz o la oscuridad. Y muchos ya hemos tomado esa decisión. Muchos ya hemos tomado esa decisión. Many of us have made that choice. Pero muchos no lo han hecho. Y el tiempo es ya. El tiempo es ya. ¿Quién vas a seguir? If you haven't yet made that choice of who you're going to follow, the time is now. ¿Quién vas a seguir? El mundo. Are you going to follow the world? ¿Vas a seguir al mundo o a Cristo, the world or Christ? El tiempo es ya y la decisión es tuya. Hablábamos antes del joven rico, la última vez que prediqué, hablábamos del joven rico en Mateo 19. Y hablábamos como él quería, él deseaba tener la salvación, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él valoraba ¿qué? Él valoraba su dinero más que la salvación, más que Dios. Y es triste ver que lo mismo está pasando en el mundo el día de hoy. Muchos desean a Dios. Many wish to follow Christ, but they value their lives more. Muchos desean seguir a Cristo, pero valoran sus vidas más. ¿Quién se recuerda de Pablo? Pablo antes se llamaba Saulo. ¿Y Saulo quién fue? Saulo perseguía a los cristianos y los mataba. Pero ¿qué pasó después de haber sido ciego por cuántos días? 3 días. Después de haber sido ciego por 3 días, ¿qué pasa? Él se arrepiente y empieza a vivir una vida como olor fragante. Empieza a vivir su vida como sacrificio. Y él decidió seguir a Cristo, pase lo que pase, no importa las consecuencias. Pablo nos decía en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Paul says in Acts 20, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given to me. The task of testifying to the good news of God's grace. La vida de Pablo, Paul's life is a reminder. La vida de Pablo es un recordatorio que no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, nunca es muy tarde. Paul's life is a reminder that it doesn't matter what you've done. Your past doesn't matter. You're never too far gone, and it's never too late. Dios desea tener esa relación y comunión contigo. Dios desea tener esa relación y comunión contigo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esa decisión. El tiempo es ya y la opción es tuya. Ahora, verso 6 que nos decía, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es triste ver que muchos pasan por esta situación. Dicen que conocen a Dios, dicen que aman a Dios, pero sus vidas, su testimonio no lo refleja. Hablábamos antes sobre lo que era el compañerismo y la relación. Y nos dedicamos un pequeño tiempo para eso. Ahora, el compañerismo no es lo que nosotros queramos que sea. El compañerismo no es lo que nosotros queramos que sea. Solamente porque decimos que tenemos compañerismo, solamente porque decimos que tenemos comunión con Dios, no lo hace verdad.
no lo hace verdad. ¿Sabes por qué? Porque solamente porque lo dices con tus palabras, no lo hace verdad, porque tus palabras no son suficientes. Nuestras vidas, nuestro testimonio tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar nuestra vida que tenemos comunión con el Señor, que somos esa luz, que no somos del mundo, sino somos nueva criatura en Él. Mira, nadie es perfecto. Nobody's perfect. Y no importa lo mucho que uno trata de esforzarse para ser la persona perfecta. Nunca va a poder porque perfecto solo hay uno. Y es Cristo. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Dios es puro y en Él no hay maldad. Ya casi terminamos. Su palabra es viva. God's word is alive. Su palabra es viva y tiene poder. Poder para transformar, poder para cambiar. Pero últimamente la decisión es tuya. Al final la decisión la tomas tú. ¿Estás viviendo en santidad? Are you living a life like Paul and choosing to serving Him? A life that desires God and not worldly pleasure. ¿Estás dejando que Dios te use para tocar las vidas de alguien más? ¿Estás siendo esa luz del mundo o solamente vienes a los domingos para escuchar alabanzas, para aplaudir? Y cuando viene el tiempo de mensaje, estás en tu teléfono, estás en tu propio mundo, estás roncando y sales de aquí y no hay ningún cambio. Sales de aquí y dejas tu Biblia guardado en el carro, guardado en tu cuarto. Y ni siquiera, ni tan solo una vez abres tu Biblia, ni tan solo una vez platicas horas con Dios, dedicas tiempo para Él. Vas a los domingos a la iglesia solamente para decir que cumpliste con tu requisito y dejas a Dios aquí tirado y te olvidas de Él. La Biblia es muy claro. Dice el versículo que acabamos de leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos seguidores de Cristo y nuestra vida no lo refleja, ¿qué hacemos? Mentimos. Si decimos que somos cristianos y nuestra vida, nuestro testimonio no lo refleja, ¿qué hacemos? Mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y nuestra vida no lo refleja, si andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Verso 7, verse 7, we go on. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. The blood of Jesus cleans us and purifies us of all sin. Jesús, al morir en esa cruz por nosotros, murió para nuestros pecados, murió para que ya no se necesita un cordero para que pague nuestra deuda. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó esa deuda. Él fue el perfecto sacrificio. Apocalipsis 1:5, ¿qué nos dice? Dice, Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Jesús fue ese sacrificio perfecto y puro y sin mancha. Jesus was the perfect and pure sacrifice. Y por su sangre, por la sangre de Jesús, somos purificados y somos perdonados. Because of His blood, because of His death on the cross, we are made new and we are forgiven. Romanos 3:23, que nos decía, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24 luego nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por su sangre nuestros pecados son perdonados y por su sangre somos hechos nuevos.
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí somos hechas nuevas. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, a new creation has come, the old has gone, the new is here. ¿Dónde estás caminando? ¿Estás caminando en la luz o estás en la oscuridad? Where do you find yourself today? Are you walking a life worthy of the Lord? Are you walking in the light or in the darkness? Who are you following? It's one or the other. ¿Estás caminando en la luz o en la oscuridad? Es uno o el otro. No puedes seguir a Cristo y seguir y perseguir a las cosas del mundo. Ya sea sigues a Cristo y dedicas tu vida a Él y consideras tu vida como dispuesta para su obra, o sigues al mundo y andas en tinieblas. La opción es suya. The choice is yours to make. La opción es suya. Oremos. Let's pray. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser ese sacrificio perfecto y puro y sin mancha. Gracias por tu amor. Gracias Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que nos amas y sabemos que tú no nos ocupas a nosotros, mas sin embargo nosotros ocupamos de ti. Señor, ayúdanos a tomar esa decisión si no lo hemos hecho todavía, Señor. Ayúdanos a tomar esa decisión y vivir en la luz y vivir en ti, Señor, y no en la oscuridad. Ayúdanos a hacer esa luz y vivir nuestra vida como olor fragante a ti. Y no solamente vivir y decir, no solamente decir que tenemos comunión, pero que nuestras vidas lo reflejen, Señor. Gracias, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén.